Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. En esta semana, para la clase de diseño y arquitectura, nos vamos a dedicar a analizar el diseño interior de diversas salas que atienden a los enfermos de COVID-19. Como sabemos, ¿cierto? El diseño se encarga no solo de la infraestructura habitacional o más bien de tiendas, ¿cierto? Edificios, etcétera, sino que se encuentra presente en absolutamente todos los edificios o inmuebles habitacionales. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en observar distintas salas de atención de pacientes COVID para poder comprender la importancia de la infraestructura y de qué manera resuelve, ¿cierto?, los conflictos o las necesidades más bien de estos pacientes. Para eso vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 5 y trata de que ustedes argumenten juicios estéticos de piezas de diseño y obras arquitectónicas de diferentes épocas y procedencias, ya a partir de un análisis más bien estético e interpretaciones personales. Vamos a comenzar. Es necesario partir, ¿cierto?, hablando sobre el colapso de los servicios de salud, debido a que el hecho de que nuestros centros asistenciales de salud se hayan encontrado con un fuerte colapso, en donde no dieron abasto con la cantidad de habitaciones UCI o UTI para pacientes de cuidados intensivos, es donde se genera un poco el caos y comienzan a reestructurar muchos espacios dentro de los mismos hospitales o de centros médicos, e incluso se fueron creando hospitales de campaña durante este tiempo para poder solucionar las necesidades de las personas, ¿ya? El rápido y exponencial crecimiento de contagios en diversos países a nivel mundial ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema de salud. Las camas de cuidado intensivo que existen en muchos países se vieron rápidamente sobrepasadas, pues muchas de ellas estaban ocupadas por pacientes con problemas respiratorios que aumentan en los meses de invierno. No sé si ustedes lo recuerdan, pero en años anteriores, siempre al llegar el invierno acá en nuestro país, las salas de emergencia siempre se han visto colapsadas. No es un evento nuevo, no es el hecho de la pandemia el que haya puesto en evidencia esta falencia, sino que el tema aquí es que es la urgencia, la necesidad de poder brindar una buena atención de salud y asistencial para evitar mayores, que aumenten las cifras de muertos, ¿cierto? El tema más importante o la preocupación más importante es la falta de recursos humanos y la disponibilidad de camas críticas en el sistema de salud. Una cama crítica es mucho más que un ventilador. La falta de espacio, el equipamiento y el personal como para hacer que todos los ventiladores sean útiles. Cuando hablamos de observar y analizar el diseño de interior, tenemos que buscar en diversas fuentes, o sea, en diversos medios digitales, almacenamiento de imágenes también que tenemos disponibles en Internet, y hacer el juego de contrastar o de comparar distintas habitaciones UCI o salas de emergencia destinadas al mismo fin, a tratar a pacientes con esta enfermedad. La idea de realizar este ejercicio práctico es que ustedes puedan ir identificando, ¿cierto?, la disposición de todos los elementos necesarios para que una persona tenga una buena recuperación, para que los trabajadores también tengan buenos
espacios en donde moverse dentro de las salas, poder brindar de mejor manera su atención sin exponer o estar en riesgo su salud física. Un punto más alto en los niveles de contagio a nivel nacional fue entre mayo y junio, en donde vemos que la curva de contagios y la falta de espacios para la atención se incrementó demasiado. ¿Ya? Cuando ocurrió toda esta situación o el alza de los pacientes, los ojos estaban puestos en las situaciones hospitalarias de Santiago, ya, debido a que eh, la experiencia mundial dice que la mayor mortalidad de estos pacientes está asociado al colapso, ¿cierto?, de los diversos centros asistenciales de salud frente a la pandemia. Y además que en Santiago vemos que hay una sobrepoblación. eh, es por eso que se hace mucho más fácil el contagio, que es más difícil controlar el distanciamiento social y además que los centros de salud asistencial no cuentan con la capacidad para poder atender a todas las personas que viven por comuna. Ya, esto hace que sea mucho más difícil poder brindar una atención de calidad, ¿cierto? Sin dejar de lado la diferencia que existe entre la salud pública y la salud privada, en donde podemos ir contrastando más adelante las diferencias entre las salas y el equipamiento necesario para la atención de un paciente. Esta situación, el hecho del colapso, ¿cierto?, y del aumento de los pacientes COVID genera una baja inevitable en la cantidad de atención, debido al desgaste tanto del personal clínico que debe atender a los pacientes, el mayor número de contagios causado por el sobrepoblamiento, ¿ya? Y además la alta mortalidad a causa eh, de las distintas enfermedades, además del COVID, ¿ya? Las que no se pueden atender de forma adecuada debido a que la mayor cantidad de hospitales y de centros asistenciales brindaron el apoyo a los pacientes COVID e incluso tuvieron que generar muchos hospitales de campaña, ¿ya? Modificar espacios dentro de los mismos hospitales, arrendar carpas, etcétera, para poder brindarle una mejor atención a los pacientes que iban por otro tipo de enfermedades. ¿Ya? Entonces ahí hablamos del colapso del sistema de salud, tanto nacional como a nivel mundial, que se vio enfrentado a una gran complejidad y una alta demanda durante este tiempo. Aquí les voy a dejar una pequeña interrogante para que conversemos durante la clase de Skype, ¿ya? El gobierno habilitó espacio riesgo. Esta habilitación la hizo al inicio de todo este tema de la pandemia, ¿cierto? Previniendo un poco el colapso, etcétera. Pero, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa, ¿cierto?, con el hecho de no plantearse, no pensar en las comunas que están mayormente habitadas? ¿Ustedes creen que con la habilitación de espacio riesgo, el hospital de campaña en el Sotero del Río, estas fueran medidas más eficientes o habían otras alternativas para aumentar las camas simples, o sea, para atender a pacientes que iban por otras afecciones en distintos hospitales, para así a lo mejor generar un poco más de mejora atencional y además el hecho de no tener que estar trasladando a pacientes a eh, hospitales un poco más lejanos, etcétera? ¿Ya? Me gustaría que ustedes pensaran en esta reflexión, se plantearan algunas respuestas, pensar en qué ocurrió en la comuna de Peñaflor,
de qué manera afrontaron toda esta emergencia o esta crisis sanitaria. La actividad correspondiente a esta semana es que ustedes analicen imágenes de las infraestructuras y las condiciones de las salas para atender a los pacientes positivos de COVID-19, ¿ya? Tanto en diversos países como en el nuestro. La idea es que ustedes puedan responder de manera personal qué sensaciones son generadas a partir de esta observación, del análisis y de la interrelación o más bien la comparación entre un tipo de sala, ¿cierto? A lo mejor de países mucho más avanzados y las salas que tenemos en nuestro país o de las salas de los centros asistenciales privados y de los públicos, ¿ya? La idea es que tratemos de observar imágenes de diversas fuentes, ¿ya? Para que ustedes puedan responder y analizar de qué manera estas infraestructuras se ponen al servicio de las personas y de qué manera también responden a las necesidades y al contexto vivido durante estos últimos meses. Bien, acá podemos observar distintas salas de hospitales aquí dentro de nuestro país. Observamos un poco el colapso del sistema público en el cual se ven obligados a tomar medidas un poco drásticas, por así decirlo, o más bien medidas que se fueron aportando o se fueron modelando a lo largo de todo este tiempo, de la manera que o con los recursos que tenían disponibles para poder trabajar. También vemos que en espacios más reducidos hay alrededor de 10 pacientes COVID que no tienen el espacio suficiente, los doctores, las enfermeras, para poder brindar de buena manera la atención. Vemos que salas normales también de atención tuvieron que irse cambiando, modificando, agregar elementos para poder atender a los pacientes, ¿ya? La idea es que también ustedes puedan observar imágenes, dibujos simples en los cuales puedan entender qué funciones cumplen cada uno de los aparatos que están presentes en las salas, los respiradores o los ventiladores automáticos, las camas, las otras máquinas que están en función de la atención de las personas. ¿Ya? Espero que les guste esta actividad y que puedan realizar el análisis de diversas imágenes. Cuídense, niños, nos vemos en clases.